el movimiento de los chalecos amarillos en Francia el año 2018, las protestas en Hong Kong en marzo del 2019 y, como no, el estallido social en Chile el 18 de octubre del año pasado, descontento que congregó a millones de chilenos en Plaza Baquedano y que está próximo a cumplir un año. Todos esos movimientos sociales tienen un denominador común: el uso de la tecnología y las redes sociales para amplificar el mensaje, principalmente por jóvenes. Ahora en Chile nos enfrentamos a otra crisis, y en el resto del mundo de igual manera, la del COVID y los estragos económicos que está causando. Y hay que enfrentar esa crisis. ¿Y qué mejor que hacerlo con la tecnología y las redes sociales como un medio para amplificar el canal y unirnos en un objetivo común? Bienvenidos a la tercera charla del ciclo Herramientas Comunicacionales para enfrentar la crisis chilena, en la que la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica se une con el Mostrador para abordar el momento actual de las comunicaciones desde diversas aristas. Y hoy toca las redes sociales. De hecho, la charla de hoy día se llama La tecnología en el consenso y disenso juvenil, donde abordaremos el uso de los dispositivos móviles y las redes sociales y el rol que juegan estos en momentos claves de cambio y movimiento social, y cómo los jóvenes han sabido amplificar ese mensaje a través de ellas. Para conversar de este tema tenemos a dos invitados, pero de lujo, de lujo, de lujo. Desde España directamente tenemos a Charo Sabada, doctora en comunicación y profesora titular de publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, de la que es decana desde junio del 2017. Su docencia ha estado siempre vinculada a las áreas de comunicación digital, publicidad y marketing, y lleva años estudiando la relación de los jóvenes y la tecnología. Así que con ella vamos a poder entender de mejor manera cómo estas redes sociales que se usan para un disenso ahora pueden servir para un consenso, como lleva el nombre del título. ¿Cómo está, Charo? Muy buenas, ¿qué tal, Cristian? Muchas gracias por esta introducción y gracias de verdad por la invitación a participar en esta sesión, ¿no? para compartir ideas sobre este tema que creo que a todos nos interesa, a algunos nos preocupa o les preocupa y creo que a todos nos debería ocupar porque forma parte de la realidad cotidiana en la que vivimos. Yo, para un poco fijar las claves de lo que quizá más adelante podemos debatir, a mí me gustaría, claro, cuando decías, ¿no? Hay como dos claves de elementos que son comunes a estos movimientos que has descrito, a estas crisis que has descrito. Por un lado, la presencia de la tecnología, ¿no? Y de los móviles y demás, y particularmente de las redes sociales. Y por otro lado, el papel de los jóvenes en esa, ¿no? Y es cierto que entre los jóvenes y la tecnología parece haber una afinidad especial, ¿no? O sea, muchos podemos sentirnos muy cómodos con la tecnología y hoy todos incluso nos podemos sentir nativos digitales, ¿no? O sea, que no tenemos problema, pero sí que es cierto que cuando observamos la manera en que los jóvenes se relacionan con la tecnología, se intuyen algunas diferencias o algunos elementos que hacen que nos refiramos a esa relación de una manera distinta. A mí me gusta decir que esa distinción ya manida, no manida en el mal sentido de la palabra, pero ya muy conocida y yo creo que desde el punto de vista académico superada, tiene una gran utilidad desde el punto de vista retórico. Me refiero a la distinción que se hacía sobre los inmigrantes y los nativos digitales, ¿no? Antes de continuar, voy a presentar a mi siguiente invitado. Perdón, sí. Sí, me dijo que estamos dejándolo. Perdona, Cristian, sí, no, me he lanzado. Es un tema muy interesante y podemos hablar de corrido. Así que no me es importante el invitado, no porque lo estoy presentando en segundo orden es menos importante. En representación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica está Eduardo Arriagada, periodista y profesor del Diplomado en Comunicación Política e investigador del laboratorio Sol UC. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, buenas tardes ya. Hola, Cristian. Un gusto, Charo. Muchas gracias por invitarme y aquí ya tomando nota de las cosas para poder interactuar. Antes de comenzar con esta charla, que es un tema muy interesante en el Chile de hoy, recordamos a la gente que está viendo a través de la transmisión de Facebook Live que pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios y vamos a intentar que nuestros invitados las respondan en su totalidad si es que alcanza el tiempo al final de la transmisión. Así que hechas las presentaciones, ahora sí, Charo. Perdón por haberme adelantado, eran las ganas que tenía de llevar todo el día, son las 6 de la tarde aquí, llevaba todo el día esperando el momento para esta intervención. No, perdón porque había entendido que era el momento de empezar a hablar, o sea que, pero prometo que ese tiempo que ya he invertido ya no lo sumaré al resto.
No, entonces me refería que cuando hablamos de la relación entre los jóvenes y la tecnología, es común utilizar una distinción que se hizo famosa a principios del siglo XXI, que es la distinción entre los nativos y los inmigrantes digitales, ¿no? Con esta distinción se pretendía entender que el valor que yo le encuentro a esta distinción hoy es meramente retórico, pero me parece que es muy útil, ¿no? Y es que nos sirve para entender que para los más jóvenes la tecnología ha formado siempre parte de su contexto vital, ¿no? Prácticamente desde que han nacido, desde que han comenzado a discurrir por este mundo, la tecnología digital ha formado parte de su contexto vital. Ha habido en su casa computadoras, ha habido celulares, ha habido conexión a internet, ha habido videojuegos, ¿no? Ha habido enseguida redes sociales, enseguida teléfonos inteligentes. Claro, esta familiaridad con la que han vivido la tecnología tiene para ellos, hace que ellos se sientan muy cómodos en este contexto. O sea, para ellos la tecnología, no se cuestionan qué hace la tecnología aquí, no se cuestionan por qué ha llegado esto, ¿no? Y eso es lo que quizá uno de los elementos más característicos de los nativos digitales, esa comodidad con la que se mueven y se sienten, o sea, sienten que la tecnología es parte de su vida con razón. O sea, digo, porque de hecho es así, ¿no? Para los que somos un poco más adultos, lo que se denomina los inmigrantes, lo que Mark Prensky denominaba los inmigrantes digitales, claro, nosotros hemos crecido, hemos sido adolescentes, hemos empezado a trabajar, incluso hemos establecido una relación interpersonal sin la presencia de la tecnología. No había WhatsApp, no había Instagram, no había Facebook, no había... y la tecnología ha llegado a nuestra vida habitualmente por la vía laboral, en primer lugar, y luego ha ido ocupando el resto de áreas o de ámbitos de nuestra vida. Claro, para nosotros es razonable que en ese punto el inmigrante digital, el adulto, se cuestione. Oye, ¿esto me aporta o me resta? ¿Esto me ayuda o no me ayuda? ¿Me gusta o no me gusta? ¿No? Porque efectivamente ha producido una disrupción en nuestra vida, ¿no? Es algo que antes no había y que ahora hay. Entonces, claro, esto lo que nos indica no es que ellos sean peores y nosotros mejores, o nosotros peores y ellos mejores, sino que simplemente tenemos dos perspectivas distintas sobre el fenómeno tecnológico. Y ambas no elegidas. Nadie ha elegido cuándo nacer. Entonces, yo no he elegido, ¿no?, que ser mayor y que no haber visto la tecnología cuando tenía 12 años. Entonces, me parece que la primera cuestión que es razonable en este debate es entender que las perspectivas son diferentes. Solo entendiendo esa diferencia de miradas podremos entender también las consideraciones que puede haber respecto a, ¿no?, que unos y otros hacen de la tecnología y también la importancia que unos u otros pueden dar en determinados casos al papel de la tecnología en su vida. Esa sería como la primera cosa, ¿no? Y la segunda cosa, me separo un poco de la tecnología para luego volver a ella, tiene una raíz un poco más sociológica, ¿no? Los jóvenes siempre se han caracterizado, los jóvenes en todas las edades, en la historia de la humanidad, se han caracterizado por ser idealistas, ¿no?, por querer cambiar el status quo que se encuentran, ¿no?, porque, ¿no?, ellos tienen toda la energía vital, biológica, que les da tener pocos años, mucha fuerza, ¿no?, y tener realmente toda su vida por delante, ¿no?, en términos de edad es así. Y en general eso es lo que supone crecer, es encajar tu ser en un mundo que ya está hecho y habitualmente uno considera que ese mundo no es el que él quiere, ¿no? Entonces, forma parte de la naturaleza del joven, dentro de ese idealismo, pretender que el mundo cambie, ¿no? Esta es una realidad. Luego ya, habitualmente, conforme se produce un proceso de maduración y ese joven va llegando a una edad más adulta, va asumiendo que hay cosas que no va a cambiar, que para cambiar tiene que hacerlo de otra manera, pero ese idealismo forma parte del joven. Y hay otra característica de los jóvenes, también universal, que es el presentismo, ¿no? O sea, el joven aspira a que las cosas sucedan ya, ¿no?, cuanto antes. O sea, la paciencia no es una virtud juvenil, ¿no? Y también tiene que ver, creo, un poco con ese ímpetu, ¿no?, que en cierta manera está determinado por la propia biología, ¿no?, de que las cosas están sucediendo casi en tiempo real dentro de sí mismos, ¿no? Los cambios físicos suceden en tiempo real.
soy distinto de hoy a mañana, o sea, ¿no? Ayer era un adolescente, hoy soy un joven. Entonces, eso hace que, o en cierta manera, eso explica también esa necesidad de ver los cambios ya, ¿no? Entonces, a veces cuando desde un discurso más adulto se les puede invitar a, bueno, espera, las cosas ya cambiarán, tal, ¿no? Ese idealismo y ese presentismo encajan mal, ¿no? O sea, no quiero esperar, quiero que las cosas sucedan ya, ¿no? Y claro, y si a eso añadimos un tercer factor que tiene que ver, que es ya más cultural, ¿no? O sea, no tan universal, sino más cultural, y que tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo. Yo antes cuando hablaba, antes de empezar esta sesión hablábamos un momento, ¿no? Hay un libro que a mí me ha resultado particularmente esclarecedor, escrito por Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, se titula The Coddling of the American Mind, cómo las buenas intenciones y las malas ideas están desarrollando una generación para el fracaso. Este es el título del libro. Es un libro súper interesante y es cierto, digo también advertencia, ¿no? Se centra excesivamente en la cultura norteamericana, pero también es verdad que precisamente debido a las redes sociales hay una mayor homogeneización entre algunas de las ideas y de las ¿no? que circulan entre los jóvenes hoy que las que podía haber hace, no sé, 40 años, ¿no? Precisamente por la rapidez con la que a través de las redes fluyen esas ideas. Y en ese libro, estos autores explican cómo en la generación contemporánea, generación Z, últimos millennials, ¿no? O sea, entre esta generación joven hay como 3 grandes paradigmas que han calado, que están consolidados en la cultura de estos jóvenes y que ellos denominan, en este caso, las 3 grandes mentiras, ¿no? Que de alguna manera... Entonces, la primera mentira de la que ellos hablan es la mentira de la fragilidad. Para muchos de estos jóvenes, la idea de que lo que no te mata te hace más débil es casi un mantra, ¿no? Lo que no te mata debe ser, o sea, aquello que te ofende, ¿no? Y pensemos en todos los fenómenos de campus seguros, ¿no? O sea, aquello que te ofende debe ser cancelado, porque te hace más débil, ¿no? Frente a una teoría de la discusión, de poder afrontar pensamientos o ideas que no compartimos, ¿no? Y discutirlas con salud, la idea de que lo que no compartes, ¿no? es preponderante entre este grupo de edad, ¿no? La segunda idea es lo que ellos denominan la mentira del razonamiento emocional, que dice que siempre confíes en tus sentimientos, ¿no? Esto también engancha muy bien con una cultura emocional contemporánea que da una preeminencia sustantiva a las emociones, ¿no? Y es comprensible, pero también sabemos que esto tiene sus límites, ¿no? Que no siempre tienes que hacer caso a tus emociones, que a veces lo que tienes que hacer es entender tus emociones para no hacerles caso, ¿no? Pero muchas veces las emociones son las que lideran y las que gestionan o las que dirigen las acciones de muchos de estos jóvenes, ¿no? Y la tercera, la que dice, la mentira del nosotros contra ellos, ¿no? Es la vida, para muchos de estos jóvenes, es una batalla entre malas y buenas personas, ¿no? Entonces, creo que estos 3 paradigmas que están excelentemente explicados en este libro y que no pretendo explicar pero me parece que nos apuntan ideas que son muy relevantes en esta discusión, ¿no? Es decir, para muchos de los jóvenes contemporáneos, muchos de los jóvenes con los que tratamos, incluso nosotros mismos como jóvenes, ¿no? En cierta manera compartimos en su totalidad o en parte algunas de estas ideas, ¿no? Y vemos estos discursos polarizados en las redes sociales que hablan del nosotros contra ellos, ¿no? Y el odio que se produce entre los 2 grupos, o del razonamiento emocional que está incluso detrás de esos mismos ataques contra, ¿no? Alguien que ha hecho, ¿no? Y que no deja de ser un argumento. Y también esa mentira de la fragilidad de querer ocultar aquello que no nos gusta, ¿no? Porque nos parece que nos va a hacer daño frente a la idea de enfrentar aquello que no nos gusta para entenderlo e intentar cambiarlo si es posible, o al menos asumirlo o adaptarlo a lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, creo que, y con esto termino, o sea, me parece que hablamos obviamente de una realidad muy compleja, apasionante, sin duda, y creo que efectivamente, y felicito a los organizadores por el acierto de esta sesión, porque creo que es un tema más que pertinente, ¿no? Intentar entender, ¿no? Hasta qué punto a veces, ¿no? La tecnología, las redes sociales, de las que no he hablado específicamente, porque ahora va a hablar, creo, Eduardo, son
perfectos canales que amplifican estas conductas de las que he hablado, ¿no? Estas creencias o actitudes de las que he hablado. Hasta aquí yo. Muy interesante la parte de los paradigmas del libro, porque no sé si conoces la situación de Chile. Aquí en Chile estamos viviendo un proceso previo plebiscito y se ve en redes sociales este enfrentamiento entre los apruebo y rechazo, y son discusiones muy elevadas de tono para ser de redes sociales. Y justamente estamos tocando el tema de cómo usar estas redes sociales para unirnos para enfrentar a una crisis mayor, que es salir de la coronavirus, de la recesión económica. Entonces podemos tocarlo más rato después, cómo hacer que esos dos grupos que por un tema hay disenso, queden en consenso en el siguiente grupo. Como de redes sociales nos va a hablar Eduardo, que algo maneja del tema. Está muteado. Hay una idea que le leí a alguien, no recuerdo bien el nombre, que le decimos tecnología a todo lo que no existía cuando maduramos. Entonces, y yo, retomando un poco eso, Charo, de las diferencias generacionales, es decir, para algunos estas cosas son más, están más metidas en la vida normal. Si la tecnología, entre comillas, desaparece cuando empieza a funcionar bien, piensa en un teléfono, por ejemplo. Si tú levantas un teléfono y hablas con tu madre y te dice, ¿qué hiciste? Tú dices, estuve hablando con mi madre, el teléfono desapareció, es transparente porque la tecnología funciona tan bien que desaparece y tú no sientes que eso no fue una conversación. Y te diría, no, pero tú no estuviste con tu madre. Sí, pero la verdad es que conversé con ella. Para mucha gente es más transparente lo que está pasando en las redes que para nosotros. Yo me gustaría bajar un poco, dar un paso más a lo que estaba diciendo Charo y mostrar un poco la realidad, la actualidad. Es decir, estas mismas ideas, estos paradigmas, qué pasó en la calle o qué está pasando, por ejemplo, hoy día en Estados Unidos, que siguen con una protesta más dura. Y es un poco lo que pasó, por ejemplo, en Barcelona, en el caso de nuestros países, y fundamentalmente en Chile, en casi todas las ciudades. Que incluso hizo que un artículo bien interesante de New York, el último New York del año pasado, Robin Wright, que una periodista, dijo unas cosas que me encontré bien interesantes. Dijo que la gente está usando el poder popular más que en ningún otro momento de la historia. Y los movimientos sin armas son el desafío que enfrentan, más importante que enfrentan los gobiernos en este momento. Y hizo un análisis comparativo, dijo que en los 60 se protestaba coordinándose con teléfonos, como con panfletos, y en 2011 aparecieron las redes sociales, apareció el teléfono móvil. Entonces, pero ellos dicen, hay un cambio tremendo entre el 2012, 11 y 19. En el caso general está el tema de la encriptación, es decir, la posibilidad de movilizarnos con aplicaciones en que uno puede enfrentar a la autoridad mejor, porque no está en pública la convocatoria. Pero en el caso, no sé de España, pero en el caso nuestro tenemos el agregado que a esto es el que entre el 2011 y el 2019 pasamos de una sociedad que el 30% tenía acceso a Internet en forma permanente a un 97%. Es decir, la gente está conectada, casi todo está conectado y bastante tiempo. Entonces, yo creo que eso hace que este joven está como más conectado, más empoderado. Y yo creo que vive un momento, y esto tiene que ver con la sociedad actual, más allá de la juventud, en que están muy molestos. Es decir, es una sociedad, es una juventud especialmente molesta. Y esto tiene que, y el caso chileno se tradujo en un grado de violencia muy alto, pero sin muerte, sin pólvora, sin balas, sin bombas, que hace un grado de diferencia con la protesta de los 60, 70, y además movilizaciones muy grandes, y cosas como, no sé, el himno de la performance, las tesis. Es decir, hubo una serie de cosas en que tuvo éxito esa protesta, y el gobierno le costó reaccionar. ¿Por qué? ¿Por qué está tan molesto? Me gustaría el caso nuestro, en el fondo. Yo creo que en el caso chileno hay un tema de una conciencia de que ellos ven a sus padres, a su abuelo, en una condición muy mal
protegidos, especialmente en temas de salud y previsión, que se unen en el caso de los abuelos, cuando ven los montos que van a recibir estas personas en pocos años, o algunos ya lo están recibiendo, y no se parece en nada a la promesa social que había. En el caso de los jóvenes, estoy pensando más bien en los universitarios, los que acaban de salir de la universidad, tenemos una población que en términos recientes se sumó a la universidad hace muy poco tiempo y se le prometió que ellos, si tenían un título, iban a tener trabajos relacionados con sus profesiones. Y en el caso chileno, que se sumó más de 1 millón de jóvenes en este proceso, la sociedad no ha dado esos trabajos. Entonces, es gente que hizo lo que se dijo que tenían que hacer y que no les ha resultado la promesa. Entonces, pero tiene una actitud distinta a sus padres. Por ejemplo, ellos no tienen miedo, no tienen el miedo que tuvieron sus padres, actúan de una manera menos temerosa, y sobre todo, hay un tema muy importante, el caso chileno, que no tienen temor a la pobreza, a la miseria, no la conocen. En el fondo, ven la pobreza, pero no es lo que pasaba en los 70 en Latinoamérica. Y hay una cosa que yo creo que es bien interesante, que tiene que ver totalmente con las redes, es que en las redes ellos se dieron cuenta que problemas que ellos pensaban que eran personales o que eran de su familia, eran problemas sociales. Entonces, ciertas cosas como, por ejemplo, problemas de la educación, por ejemplo, el tipo había estudiado en una universidad y esa universidad, a pesar de que le habían dado un título, ese título no servía para nada y él pensaba que era su problema porque quizá a él no le había ido suficientemente bien en la vida, en una mentalidad de competencia. De repente en las redes empieza a ver que a muchos les ha pasado lo mismo, entonces empieza a ver que es un problema social. Hay una frase de la performance de las tesis que dice, la culpa no era mía, que yo creo que ilustra un poco ese tema. Es decir, yo creo que todo ese cóctel de cosas, en fondo, en el contexto de estas redes, que es lo que permiten las redes, al final, yo creo que el concepto de las redes sociales en castellano tiene una gracia respecto a los norteamericanos. Ya hablan de social media, ya hablan de mass media, social media, las medios sociales serían estas redes. En español nosotros hablamos de redes sociales, que tiene una ventaja, porque lo que de verdad importa en las redes sociales son las personas que están conectadas. Y en esto no se diferencia mucho de las redes sociales que se estudiaban antes de que apareciera Facebook, Twitter y todas estas cosas. Es decir, al final las redes sociales son personas que están conectadas con otras personas. Y como organizaciones complejas que somos las sociedades, lo fundamental en una organización, en una relación, en una institución compleja, son las relaciones. Entonces, lo interesante que tienen las redes es que hasta hace unos años la gente se conectaba a través de mensajes en términos masivos. Y nosotros en nuestras casas conversábamos sobre esos mensajes, cada uno en su lugar, en los bares, en las universidades. Ahora, esta conversación que hacemos sobre los medios masivos, sobre las autoridades, la hacemos de una manera publicada, trazable, recuperable, masificable. Es decir, una conversación cualquiera puede llegar a miles de personas por la intercesión de otros como nosotros. Entonces, esto tiene como resultado esa sensación de que muchos de los problemas que nosotros teníamos los vemos colectivos. Pero a mí, antes de salir de esto, yo querría dar el paso siguiente, que es, ¿qué se puede hacer con las mismas redes? En favor un poco de construir, en fondo, no solamente de protestar. Y yo creo que ahí me gustaría tomar, acá ahora está de ministro de la universidad, y no ha sido muy exitoso su carrera de ministro, pero un sociólogo muy importante español, Manuel Castells, vino a Chile en noviembre y él estuvo como 15 días estudiando el caso chileno, había estado antes en Beirut, había estado en Israel, por supuesto en Barcelona, y él decía que revisando los fenómenos que habían pasado en ese momento, todos tenían en común que por distintos gatilladores, el metro, el precio del WhatsApp en el Líbano, el fondo, pero todos tenían en común que había un tema de dignidad, como una cosa común. Y cuando le preguntó a una persona del público, esto fue en el Centro de Estudios Públicos en noviembre pasado, ¿qué país ha podido canalizar bien este conflicto?
él dijo, la verdad, empezó a hablar de Francia, al fondo que Macron, y dijo, no, en realidad el único país que ha hecho algo más o menos razonable, él lo decía en el sentido de abordar el problema, fue Israel en el 2011. Nosotros trajimos como universidad en un seminario muy parecido a este a Manuel Trachtenberg, que fue el mediador que salió a la calle, fue el que Netanyahu nombró, un ex economista, había sido ministro, lo nombró para mediar con los jóvenes que estaban en la calle en el 2011 en Tel Aviv. Y lo interesante fue que él lo que hizo fue estar 2 meses conversando con los jóvenes. Entonces, yo creo que aquí el tema de la conversación para poder enfrentar estas cosas complejas. Una persona de la tierra de Charo, Daniel Irarity, habla mucho de que uno de los vicios que hay hoy día es que todo se trata de simplificar. Y la verdad que los problemas son complejos. Entonces, ¿qué es lo que hacía Manuel? Nos explicaba. Es lo que hacía él. Estaba en la calle oyendo los dolores de la gente y como hombre público trataba de convertir eso, redactar esos dolores en políticas públicas, en posibilidades de políticas públicas reales. Y llegó a 3 políticas, cambios muy drásticos en la educación infantil, construyeron 4.000 colegios para niños de la pre-básica, cambio en el sistema, en la progresión del impuesto, que los jóvenes tuvieran impuestos con cargas más bajas que cuando fueran creciendo, y cambio en el precio de la vivienda. Esas 3 fueron las concesiones que pidieron los jóvenes, y por esas concesiones ellos dejaron la calle, lograron llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que el tema de la conversación es un tema fascinante. Y ahí me meto en el tema de las redes, porque las redes fundamentalmente es pasar de este mundo de mensajes que van de 1 a miles a conversaciones publicadas. Entonces, hay una oportunidad importante en que tenemos a los jóvenes hablando, pero hablando en forma publicada. ¿Y qué es lo que ha fallado completamente? Es que no ha habido ningún interés en escuchar eso. Es decir, la gente está hablando y quiere ser oída, en el fondo. Incluso mucha gente dice, no, pero es que no se puede, es como sapear, es como, no hay que meterse en las redes sociales porque oírlos es faltarle a su privacidad. Eso es real en algunos espacios. El joven sabe que cuando está en Twitter no está buscando privacidad, al contrario, quiere gritar, quiere quejarse. Ahí hay un dolor que hoy día podemos oír mejor que en el 2011. Que los jóvenes, en el 2011 eran muy pocos los que tenían redes. Y lo otro es la misma conversación, es decir, es ser capaz de meterse en esa conversación, como lo hizo Manuel. Es decir, bajar, exponerse, ponerse vulnerable y hablar con los jóvenes. Eso requiere un grado de humildad, porque la verdad que conversar pasa por escuchar, en el fondo atender. Dicen que el éxito de una conversación, 80% de escucha. Si yo voy a conversar solamente esperar a que el otro deje de hablar para hablar yo, en el fondo, y no atiendo lo que estoy oyendo, no es una escucha activa, la verdad que no va a servir mucho. Pero la conversación que se puede dar en este espacio para personas que se expongan, yo creo que es una oportunidad interesante. Y hemos visto ejemplos en el caso chileno, yo recuerdo empresarios como Luxi, el mismo ministro Briones en el corto plazo, es decir, hay casos de personas que se han puesto a conversar y hacen el esfuerzo de hacer hilos y de contestar a la gente que habla. Obama usaba muy bien esa parte de las redes, el tema de aprovechar que ciertas personas le hacían preguntas, muy esporádicamente usarlas para conversar. Y yo creo que, y ahí me tomo un poco lo que decía Charo para terminar, es que yo creo que la clave de esto es volver a recuperar un poco el valor de la discusión y el debate. Es decir, yo le tengo quizás porque soy periodista, me violenta mucho el no dejar la plataforma, las teorías, el tema de impedir que una persona se exprese. Yo creo que independiente de lo que se diga, salvo por supuesto, yo no tengo derecho a hablar mal de un grupo social, de gente, pero si yo estoy argumentando ideas, en fondo, creo que ese debate inteligente, aunque sea polarizado, es muy valioso. Y yo creo que en esa discusión, en esa conversación, en voz alta, en forma publicada, trazable, hay una oportunidad interesante de tomar a los jóvenes que están ahí. Hoy día están gritando, en fondo, hay muchos, pero otros están atendiendo esos gritos. Y en general a mí me ha pasado en el mundo universitario
que en general los jóvenes en principio se apoyan entre ellos. Por esto mismo que decía Charo, de nosotros contra ellos, independiente incluso cuando no están de acuerdo del exceso que puede estar cometiendo uno de los jóvenes, en el fondo, le dan, tienen la idea de que al menos es una persona que está emocionalmente con nosotros, en el fondo. Entonces, aunque se está pasando quizá un poco, quizá no estoy de acuerdo en esta cosa tan violenta, pero sí comparto con él el dolor. Y muchas veces, por lo menos en Chile, se ha dicho, mira, si no hubiera habido este exceso, no nos hubieran hecho caso. Porque la verdad que acá me tocó una vez estar con un sacerdote chileno que había vivido en el interior de Curicó muchos años. Y yo le dije, mira, es que una de las cosas complejas de esto es que estamos en esta idea de que esto no son, cuando se hablaba de la crisis chilena, se decía, no fue por 30 pesos, que fue la subida del valor del metro, sino que son 30 años, que es el tiempo de la democracia. Y él me dijo, mira, la verdad, si tú estudias Chile, son 500 años. Y esto tiene que ver con un problema de que las cosas no están bien hechas, en el fondo, y hay que hacer el ajuste, hay que hacer los cambios. Entonces, el fondo, yo creo que hay una oportunidad, porque si los cambios hay que hacerlo, en el fondo son cosas complejas, es fundamental que las conversemos abiertamente, sin límites la conversación, y sobre todo que la hagamos delante de la gente como la tecnología lo permite. Por buen tema, el grado de que las redes sociales igual son como ligadas a un público juvenil. Y la idea de que sean como una herramienta para aunar el consenso no incluye solo al público joven, sino también incluye el público que es mayor y que es ajeno a las redes sociales, como comentaban ustedes. Quiero partir de esta parte como de preguntas, dejando una pregunta abierta para los dos, que me llegó precisamente de una persona que no es muy afín a redes sociales, pero que es un tema interesante. Así que, de Cristina, y dice, ¿qué se gana y qué se pierde con esta invasión de las telecomunicaciones y redes sociales? Parte por Chavo y después sigue Eduardo. ¿Qué se gana y qué se pierde? Bueno, agradezco la pregunta o sea, yo lo primero, yo no sé si personalmente plantearía el debate como qué se gana y qué se pierde, sino más bien esta es la realidad que tenemos, una realidad donde la tecnología, el acceso a las redes sociales está a disposición de mucha gente. Hay mucha gente que efectivamente no tiene acceso o no quiere, no le gusta, no se siente cómodo, pero es una parte de la realidad que está ahí. Entonces también negarla, ¿no? Y intentar ver si suma o si resta, ¿no? También creo que es un ejercicio baldío. O sea, intelectualmente puede ser muy interesante, pero creo que es poco práctico, ¿no? Ahora bien, intentando responder un poco, ¿no?, también a esa parte, o sea, creo que, a ver, es cierto que tenemos que conocer cómo funcionan las redes sociales y probablemente ahí parte de lo que se pueda perder. O sea, en las redes sociales y sobre todo en determinados momentos donde coincide el diálogo quizá más exagerado en las redes sociales con manifestaciones o encuentros en la calle, quizá no sea el momento de una conversación calmada, ¿no? Porque habitualmente el discurso puede estar mucho más encendido por ambas partes y en ese momento es raro que las posturas opuestas se escuchen, ¿no? Esto ya lo decía hace mucho tiempo cuando comenzó la tecnología a expandirse Ignacio Ramonet, decía, ¿no?, que al final lo que sucede en la tecnología es que la gente va a no a escuchar la opinión de los otros, sino a confirmar su propia opinión, ¿no? Entonces, eso quizá es parte de lo que o sea, no esperemos que la tecnología nos dé siempre una plataforma para una conversación pausada, ¿no? Y eso a veces puede ser un menos, ¿no? Un más, bueno, pues de hecho nos da una plataforma para poder hablar, ¿no? Quizá no en esos momentos puntuales, pero sí, ¿no? Y donde a veces se producen, donde la propia mediación de la pantalla hace que haya menos desigualdades en el acceso a esa conversación, ¿no? No hace falta tener o venir de o ser estudiante de no para poder participar en esta conversación, sino que cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y creo que eso hace la conversación mucho más rica y mucho más interesante. También habrá contribuciones poco interesantes, banales, que no carezcan que no quieran construir sino destruir, sin duda, pero eso va a pasar en todas partes, ¿no? Y aquí, si damos paso, como antes explicaba Eduardo, a mucha más gente a la conversación, pues va a producirse en mucha mayor cantidad. Pero creo, ¿no?, yo señalaría aunque repito que vamos, yo personalmente no sé si plantearía la cuestión como, ¿no?, qué ganamos y qué perdemos, pero bueno, por responder, ¿no?, esta sería mi aportación. Complementando eso, por el lado
volviendo a la idea de la tecnología, yo he leído mucho el tema de las tecnologías cuando están siendo tecnologías, y por ejemplo el caso del teléfono, cuando aparece el teléfono, una frase, descubrí un texto muy bonito de un tipo que decía, ¿cómo voy a permitir poner un cable que conectar a mi casa, a mi palacio, a mi reino, donde está mi familia, ponerle un cable que los va a conectar con todos los criminales del mundo? Ese era el temor que había en el momento del teléfono, cuando aparece el teléfono. Así, ¿qué ventaja tiene eso? Así, un poco lo que decía Charo. Así. Pero es la realidad, y hay cosas que nunca hubiéramos vivido si no hubiera sido gracias al teléfono. Por ejemplo, no habría nada más invivible que un edificio, para que habla un rascacielos, si no antes no hubiéramos tenido la tecnología del teléfono. Yo creo que las tecnologías nos demoramos en adquirirlas. Es decir, la imprenta, hubo cientos de años en que en la sociedad teníamos la imprenta y no teníamos periódico. ¿Y por qué? Porque nadie sabía leer cuando aparece la imprenta. Es decir, era tan caro un libro que casi nadie tenía acceso a lectura. Entonces, hubo que educar a la gente. Yo creo que estamos en ese proceso hoy día con las tecnologías. Es decir, hay muchas cosas que tenemos que aprender a usar. Y ese aprendizaje a controlar un poco esto, más allá de la... Porque la verdad que al final lo que está pasando en las redes es que estamos viendo a la gente. Es decir, gente que antes no la veíamos, gente con la cual no nos veíamos, que es muy distinta a nosotros, que piensa en las antípodas, que tiene valores muy distintos, la estamos viendo ahí delante y eso es incómodo. Tenemos que aprender a exponernos a esto. Y yo creo que aquí también hay un tema de que las redes están siendo usadas activamente por gente en forma muy compleja. Es decir, una persona que vio esto, Nikola Tesla, cuando Nikola Tesla inventó la radio, inventó también la corriente, y en un momento un periodista le dice, ¿pero qué es lo que te motiva a ti? Él dice, a mí lo que me motiva es poner en contacto a los que tienen conocimiento con los que no tienen conocimiento. Y dice, va a venir un momento, esto está hablando en 1923, en que en cada bolsillo de las chaquetas de los habitantes del planeta va a haber un dispositivo que va a conectarnos a todos como un gran cerebro conectado. Y va a pasar esta idea de conocimiento. La inocencia de Tesla es que no pensó que esas autopistas se iban a usar para todo, no solamente para el conocimiento, sino que también para las mentiras, para la maldad. Entonces, también hay un tema que tenemos que enfrentar, que lamentablemente esto está siendo abusado, y hay mucha maldad, pero tenemos que aprender a usarla. No solamente tienen que aprender a usarla los que están usándola en contra de nuestros intereses, sino que tenemos que aprender a usarlo todos. En fondo, para mí, mi gran tema hoy día es emparejar un poco la cancha, que las personas que tienen temor hoy a estos espacios pierdan un poco el temor y se animen a usarlo, porque creo que hay un espacio de ellos que tienen que estar. A mí me pasaba, me acuerdo de los políticos en la época de la televisión, ciertos políticos que no les gustaba hablar corto, no hablaban como los periodistas hablamos en cuña, y hablaban largo siempre, y al final no estaban nunca en la televisión, porque la televisión no era capaz de poner sus mensajes, pero había que educarlos porque eran muy necesarias esas personas, eran personas con muy buenas ideas, pero que les molestaba el espacio. Yo creo que hay que tratar de aprovechar el espacio, y todos tienen donde expresarse en este nuevo espacio. Creo que vale más el espacio si están todos, además. A través de redes sociales, precisamente nos han llegado algunas preguntas y quiero fusionar dos que hacen relación con lo último que está hablando Eduardo, que era el temor que tiene principalmente los jóvenes que tienen mayor acceso a estas redes sociales, por dos situaciones puntuales. Uno, la cantidad de datos que recopilan las redes sociales y para lo que se usan, y la otra, la masificación de fake news dentro de estas mismas. ¿Cómo se combate esta situación? También una pregunta abierta para Chado y Eduardo. Avanzo yo, si quieres. Yo pensaba respecto a la segunda parte de cómo se combaten las fake news. O sea, creo que esta no es una batalla con un solo frente, ¿no? Es cierto que el rechazo a las fake news debe ser unitario, o sea, que deberíamos, porque creo que no hace bien a nadie. Pero es cierto también que tiene que ser, la estrategia para defendernos de esto es multi-stakeholder, ¿no? O sea, por un lado, los medios de comunicación tienen que asegurar que, ¿no?, sus procesos de fact-checking y que no publican o no difunden noticias que no están verificadas, que se establecen mecanismos por parte de las plataformas de redes sociales para frenar noticias que se conoce que son falsas o que no están bien sustentadas. Y también el papel de la responsabilidad personal, ¿no? De no, o sea, a veces cuando como usuarios de las plataformas recibimos un mensaje
y ahí, o sea, yo creo que de verdad que funciona mucho, nos funciona todavía mucho el olfato, ¿no? El olfato ciudadano, ya no el olfato periodístico que algunos quizá podemos tener o sentirnos de una manera más... Aquí hay algo de esto, no acabo, pero por si acaso voy a compartirlo, ¿no? Y lo comparto en mi grupo de WhatsApp o lo comparto... Y hacer el pequeño ejercicio de, antes de compartirlo, espera, voy a ver, ¿no? Voy a ver qué dicen las principales noticias, ¿no? Si esto es así, si exactamente ha dicho esto, voy a ver el vídeo entero antes de ver ¿no? El titular que dicen que hay. Creo que es una pequeña disciplina que es verdad que atenta contra esa gratificación instantánea que todos buscamos, ¿no? De ser los primeros en compartir esto, de yo también quiero, ¿no? Participar en este debate, pero por eso, o sea, creo que es o sea, necesitamos, y también necesitamos educación, necesitamos en las escuelas, ¿no? Para los jóvenes, programas de alfabetización informacional, ¿no? Donde se nos enseñe también cómo distinguir información falsa de información verídica. O sea, tiene que ser una estrategia que venga de muchos frentes, ¿no? Y creo que todos son importantes, pero me parece que desde la perspectiva individual de cada uno hay también un ejercicio de responsabilidad personal que no podemos pretender que alguien controle las fake news. También nosotros podemos hacer algo por controlar su difusión, ¿no? Respecto a la cantidad de información o de datos que se recogen en las redes sociales, es cierto, y ahí me parece que ahí sí que también de nuevo hay una parte, ¿no? Que corresponde a los gobiernos y a las administraciones públicas, ¿no? De asegurar que las plataformas cumplen con los requerimientos legales precisos para recoger la información que necesitan y hacer pública qué información necesitan y no más que esa, y hacer públicos sus objetivos o sus propósitos. Pero es cierto que aquí nos enfrentamos con un monstruo enorme que tiene su raíz en que Internet es muy difícil controlarlo, porque así fue creado. O sea, Internet fue creado en su origen para que no pudiera ser controlado, precisamente, ¿no? para poder facilitar, ¿no? La comunicación entre distintos nodos en caso de un eventual ataque, ¿no? Entonces, ahí es verdad que la tecnología no ayuda a eso, ¿no? A hacerlo bien y bueno, y de nuevo también ahí quizá la llamada a la responsabilidad personal de que uno sea consciente de qué información está compartiendo, ¿no? Y que no sea ingenuo, ¿no? Respecto a... No, me parece que por lo menos es un primer paso. Eso no nos asegura todo, pero por lo menos, ¿no? Determinadas, yo a veces pienso, cuando vemos en los medios, ¿no? Noticias de, no, es que claro, fotos de carácter muy íntimo, ¿no? Yo las colgué en un grupo cerrado y dices, bueno, pues es que igual el problema es que confiamos en colgar esa información en unas redes que pueden ser hackeadas, compartidas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que ahí, sin ser un problema exclusivo de responsabilidad personal, creo que ahí tenemos todavía un ámbito de responsabilidad personal en el que crecer también. Ya, complementando lo que decía Charo, un punto sobre lo primero, lo de las fake, yo destacaría mucho el rol de las personas. Creo que aquí la persona tiene que darse cuenta que uno, al compartir algo, le estamos dando la autenticidad, porque al final, en una red, los que van a ver si compartimos algo, eso le llega a la gente que nos conoce, que nos quiere, que nos valora. Entonces, no es lo mismo que un chiste. Un chiste funciona muy bien copiar y cortar y pegar, porque es muy gracioso. El chiste parece como que yo lo hubiera dicho, entonces la gente piensa que va en serio, pero al final es una broma, y funciona muy bien el pegarlo. En el caso de un dato que no está confirmado, estoy dándole valor a ese dato. Entonces, gente cercana a mí lo está creyendo por culpa mía. Y la verdad es que las mentiras hacen daño. Sí, pueden hacer mucho daño. Así, no sé, en el fondo lo que pasó en Ruanda en los 90, es decir, puede llegar socialmente a cometerse maldades muy grandes por usar mentiras, por deshumanizar a alguna parte de la población. Entonces, y el tema de la velocidad yo creo que tiene otro componente que también hay que tener en cuenta, que es que, así, la velocidad, tema de la cantidad, no es raro que nosotros este mismo espacio que estamos teniendo ahora, esto es una red social, al final estamos usando un espacio que si no hubiera sido gracias a esta tecnología, no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho durante la pandemia, el confinamiento. Entonces, pero esto tiene una parte muy dura, que la hemos vivido. Nosotros tuvimos todo el primer semestre haciendo clases, empezaron las clases en marzo y nos tocó justo cuando empezaron las clases en la pandemia. Es decir, el estar conectados a través de este sistema no es lo mismo que la cosa real. Es decir, hay una velocidad de información, hay una falta de contexto muy importante que hace que cansa mucho. Es decir,
Franco Berardi, un filósofo italiano, habla de que es un tipo de comunicación, porque la comunicación afecta al pensamiento, y este pensamiento de una forma conectiva o conjuntiva, en el fondo, hace que los jóvenes, es lógico que los que nos exponemos mucho a esto, estemos más cansados de lo normal. Y es todo un proceso que vamos a tener que cambiar nuestro hábito. Un poco esto tiene que ver con cómo nos vamos a ir acomodando. Yo creo que hoy hay enfermedades comunicacionales, crisis de pánico, depresiones, que están provocadas por esto. Es decir, hay jóvenes, siempre se dice que en la formación de un joven, una parte de la formación es que el joven sale a la calle a exponerse. Y vuelve después a su casa, en su pieza, por lo menos tiene un momento de tranquilidad donde revisa esto. Pero muchos de esos jóvenes están en su pieza con un dispositivo y siguen conectados, y siguen exponiéndose, siguen siendo vulnerables, porque siguen revisando, siguen actuando delante de todos, reaccionando y siendo criticados quizás. Entonces, eso al final agota. La conexión 24/7 tiene un efecto fuerte también, y no es raro que la gente, como tú decías, Cristian, que dicen, pucha, esta cuestión quizás me está haciendo daño. Yo creo que evidentemente esto no es neutro, no, tiene un efecto también por la velocidad que tiene y por la falta de contexto que es lo que nos da la conversación cara a cara. La presencia de Charo acá en la charla ha llenado los comentarios de Facebook y hay muchas que van solo para ella. No, Eduardo igual puede comentarlas, pero tienen énfasis en lo de los paradigmas. Una pregunta, Javi. Uno de los paradigmas era de la tristeza de las redes sociales. ¿Cómo se puede hacer, qué hace con esto de la nueva adicción que tienen las redes sociales, como los likes, que uno busca aprobación? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué tan efectivas son como canal de masificación de activismo o protestas? Bien, respecto a lo primero, o sea, es cierto, llevamos un tiempo largo aquí trabajando cuestiones sobre adicción a la tecnología y a mí me gustaría ser muy prudente en el uso de esta palabra. O sea, cuando hablamos de una adicción, hablamos de una patología seria que existe, o sea, puede existir una adicción a la tecnología, pero hay que ser muy prudente cuando, ¿no? En la mayor parte de los casos a lo que nos enfrentamos es a casos de mal uso o de abuso de la tecnología, que tiene que ver con una fuerza de voluntad no educada respecto, ¿no? O no formada respecto a qué puedo esperar o no puedo esperar de la tecnología, ¿no? Pero a este respecto, así que el otro día hablaba con un colega que es psicólogo y experto en cuestiones de adicción precisamente a sustancias y también a la tecnología, y él utiliza un símil que me parece particularmente interesante, y ahora voy a lo de los likes, pero que me parece particularmente interesante cuando hablamos de adicción. Dice, no puede, o sea, las adicciones, la adicción no se puede producir no puede haber una adicción al celular, por ejemplo, ¿no? Porque el celular es un objeto inerte y yo no puedo, ¿no? Puedo tener una adicción a algún tipo de contenido al que yo accedo a través del celular, por ejemplo, pues no sé, el juego, ¿no? El juego, pues si a veces no alguien es un ludópata, pues puede tener, ¿no? Un problema de adicción que se agrava a través de la tecnología. Y en ese escenario, él decía, el celular puede ser. El símil del celular es el símil de la jeringuilla para el drogadicto, ¿no? O sea, es que en este caso permite que esa adicción llegue en la línea de la rapidez a la que hacía mención antes Eduardo, ¿no? Mucho más rápido y además mucho más extenso, ¿no? O sea, puedo tener acceso a... Entonces, en este sentido, claro, nos imaginamos eso que relataba Eduardo, ¿no? De los jóvenes en su pieza, en su cuarto, en su dormitorio, ¿no? Con su dispositivo conectados a Internet, expuestos en sus redes sociales, su propia imagen, ¿no? Solos y continuamente además con ese sentimiento de sentirse expuestos, ¿no? Y en una cultura altamente emocional, donde lo que espero es continuamente que alguien refrende lo que valgo, lo que soy, ¿no? Y por lo tanto, si no recibo un like a esta foto, y hay muchos jóvenes que se comportan así, si las fotos que publico en mi Instagram no reciben más de X likes, las quito, las bajo y hago otra foto que subo a la espera de lograr más likes. ¿Qué busco ahí? ¿Qué me dice ese comportamiento? Lo que me dice es que hay un ansia de reconocimiento, de pertenencia, ¿no? que
que se manifiesta en un uso que puede parecer adictivo, pero en realidad lo que hay de fondo es otra cosa. O sea, es algo que es en cierta parte natural al ser humano en esa edad, en la edad más joven, que es la necesidad de sentirse parte de algo, ¿no? Y sentirse útil y valioso y aceptado, que tengo un dispositivo, ¿no?, a modo de jeringuilla que me permite, ¿no?, estar continuamente alimentando. Entonces, o sea, efectivamente es algo que, y ante eso, creo que una actitud adulta o un consejo razonable es, o sea, es construir la autoestima en los jóvenes, ¿no? Y que no necesitamos la mirada de los demás continuamente para validarnos, ¿no? Lo más importante es que nosotros nos validemos a nosotros mismos, ¿no? Eso es un primer término. Sí, Me gustaría comentar eso mismo, porque encuentro muy bonito la idea del el cuestionamiento de la adicción, porque yo he visto mucho en los medios chilenos, y hay como un lugar común de la idea de que somos adictos al aparatito o a una aplicación, fondo. Y yo, dando en la misma línea lo que decía Charo, yo creo que hay que fijarse que el caso de la juventud es más claro, pero yo creo que nos pasa a todos. Somos seres sociales. Entonces, en el fondo, yo me acuerdo cuando nace el teléfono, volviendo a toda esta idea, se decía, oye, el teléfono va a hacer daño porque no nos vamos a ver más. Cuando vamos a dejar de ver a la gente porque vamos a tener el teléfono. Pero en el fondo nos vemos más todavía. Es decir, me acuerdo cuando aparece WhatsApp, la gente dice, oye, pero ¿qué voy a hablar cuando me veas? Si ya le WhatsAppé todo. Es que vamos a hablar de otras cosas. Ciertas cosas las vamos a haber transmitido a través del WhatsApp y vamos a tener tiempo para hablar de otras cosas en el momento que nos veamos cara a cara. Es decir, yo creo que al final la necesidad de estar con otros, en el fondo, y al final estas cosas funcionan cuando facilitan lo que hemos hecho siempre. Así es, a mí me ha interesado siempre estar conectada con mi familia, con mi madre. Y hay momentos en que teníamos una forma de hacerlo y ahora tenemos más formas de hacerlo. Y por supuesto está el tema del control. En esto hay que tener cuidado también porque está esta idea del castigo. Es decir, muchos padres dicen, ya, la manera de quitarle la jeringuilla es quitarle el dispositivo. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso porque el tema está en educarlo. Así, aquí hay un tema de la persona tiene que saber usar este aparato. Y no tiene sentido que un niño viva por la vida sin dispositivo, así hasta los 20 años, hasta cuando tenga posibilidad de comprárselo él mismo, porque va a estar menos preparado para una necesidad que va a tener. Es como cuando la gente no lo dejaban ver televisión. Entonces, al final, por su edad, va a buscar cómo hacerlo igual, pero lo va a hacer mal. Yo creo que es mucho más valioso que los padres aprendan a usarlo con sus hijos, a usarle esta herramienta como castigo, especialmente porque la motivación más relevante de estos niños es estar con otros niños. Uno siempre ha visto a los jóvenes adictos a su generación, es decir, estar conectado. ¿Qué es lo que hace cuando un chico, porque la gente se desespera, pero ¿por qué estás conectado con ese aparato si estoy yo delante? Es que él quiere compartir incluso que estás contigo. El estar contigo lo quiere compartir también con los que no están ahí. Entonces, son formas, en fondo, pero que yo creo que es valioso tomarle el peso que tienen y aprender a usarlas. Ya para ir cerrando esta conversación que estuvo muy, muy entretenida y muy vista, quiero volver al punto inicial de la conversación, que es el disenso y consenso de este uso de las redes sociales. Y ahí podemos sumar la pregunta que quedó en el tintero sobre el activismo o protestas en redes sociales. ¿Cómo se puede lograr este consenso a través de redes sociales? Es para ambos. Cuando hay estas campañas de activismo político que son muy duras, cuando hay discursos de odio entre uno y otro, ¿cómo puede hacer que esos dos grupos se unan y luchen por una misma crisis que es común para todos? Yo me atrevería a decir, y quizá no es un poco arriesgado o radical que diga esto, pero creo que el activismo y la conversación son dos cosas diferentes. O sea, el activismo tiene su papel y tiene sus objetivos, y el activismo no siempre, sobre todo en manifestaciones concretas de ese activismo, ¿no? en demostraciones, a veces en demostraciones de fuerza que no necesariamente llevan consigo violencia, pero sí la fuerza del apoyo popular o ¿no? Precisamente lo que quieren es eso, ¿no? No se busca dialogar, sino manifestar Entonces, a veces hay un error, ¿no? de entender en esa actividad específica o en esa manifestación concreta de activismo como un inicio de conversación, ¿no? Creo que lo que tenemos que ser capaces es de entender cuáles son las causas, ¿no? que se defienden o los principios que se defienden y buscar después, a posteriori, en otro entorno, un lugar para la conversación, ¿no? A veces
O sea, yo trabajo cuestiones sobre gestión de crisis en redes sociales y muchas veces te dicen, ¿no? O sea, muchas veces el consejo es para marcas, para instituciones que tienen un problema, ¿no?, de crisis reputacional en las redes sociales, dice, en el momento en el que entran los activistas en olvídate, al activista no le vas a convencer. No le vas a convencer porque ahí tiene su momento de oro. Este es el momento en el que puedo denunciar a las empresas por su capitalismo radical, porque están no sé, desforestando, no sé qué, están contribuyendo, ¿no? Y entonces ahí no van a escuchar. Entonces hay que apartarse saludablemente, hay que dejar y hay que intentar entender cuáles son las preguntas o las demandas que hay de fondo e identificar después con qué personas, con qué grupos y de qué manera se puede producir una conversación. Y estoy muy de acuerdo con Eduardo, creo que las conversaciones, ¿no?, deben ser una herramienta y conversaciones también a través de la tecnología, ¿no?, interesante, pero me parece que es importante distinguir ese activismo de lo que creo, ¿no?, o sea, para generar de la necesidad de crear espacios de consenso, ¿no?, o de conversación que pueda buscar el consenso, ¿no? No sé, Eduardo, sí, me gustaría complementar eso justo estaba viendo en un WhatsApp que tuve hace poco conversando con un amigo, lo veía, recordar de vuelta, volver a traer a Daniel Innerarity, que él dice que la política, que es lo que lo está motivando hoy día a los jóvenes, funciona cuando resuelve los problemas de los más vulnerables, es decir, la política. Entonces, yo creo que hay un momento en que el político serio se da cuenta que no está dando el ancho, que no está siendo capaz de resolver los problemas de la gente. Y Daniel dice que en ese momento, la perplejidad, dice que en ese momento él, al ver su incapacidad, en vez de actuar como el negociador convencido, empieza a integrarse a una conversación, ya no como activista, sino como un tío, tratando de buscar que quizá el que está en las antípodas valóricas, ideológicas, etcétera, quizás tiene una pista que me ayuda a resolver el problema. Porque la verdad que si tú miras para atrás, cualquier político que está en un gobierno mira para atrás y dice, la verdad que tan bien no me ha ido. Quizás hay algo que me puede ayudar. Pero hay que tener ese modo. La semana pasada hablamos sobre el tema de la conversación con Fredo Zamudio, y él decía que la conversación no es una conversación. Es una conversación primero de mirarnos, de hablar, después una segunda conversación donde y van a tercera, cuarta, de a poco se va logrando una conversación productiva. Y evidentemente eso no pasa en el momento y estamos encendidos. Pero muchas veces, y esto me ha pasado por experiencia, pues yo la verdad que no sé, llevo muchos años, del 2008 más o menos, empezando a usar mucho las redes, y me he dado cuenta que muchas veces, uno a veces cree que al frente tiene un control o un activista, y en realidad es una persona dolida. Y basta que uno le responda para que cambie completamente el tono y entre una conversación directamente, porque lo único que quiere, lo que más falta, es que alguien lo escuche. Entonces, yo tendría cuidado antes de tachar a alguien como un troll o un bot, etcétera, de al menos hacer el intento. Muchas veces, evidentemente, está ahí por eso, es como el que va a un teatro a pifiar. En el fondo, nunca le voy a sacar una risa a esa persona, lo único que puedo lograr es que se calme un poco. Es decir, pero esto piensen ustedes en un escenario, están en un teatro, están actuando y hay un grupo de gente atacándolo y casi toda la sala está criticándolo. Ustedes no pueden tratar de pretender de que terminen todos riéndose. Basta con que los dejen terminar. Entonces, tienen que lograr bajar la tensión. Es decir, yo creo que eso se logra con mensajes, es decir, con mensajes conversacionales, más en beta, menos no tan sin tanta autoridad. Porque la verdad que el que se da cuenta cómo nos está yendo es como pasa un poco hoy día con los científicos. La verdad que nadie sabe de verdad qué pasa con el COVID. Entonces, tenemos que ser un poquito menos asertivos en esta conversación, si queremos que nos atienda el joven, que por naturaleza o por edad tiende a desconfiar de esa autoridad, de cualquier autoridad. Yo, perdón, pero solo por aportar algo a lo que decía Eduardo, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que una conversación requiere de empatía, o sea, empatía que es, ¿no?, ponerse en el lugar del otro, querer escuchar al otro. Y yo creo que no es posible la empatía sin la humildad de aceptar que uno puede estar equivocado sobre lo que piensa o sobre el prejuicio que tiene sobre aquel de quien habla o con quien habla, ¿no? Y me parece que eso es un llamamiento, vamos, al centro del ser humano, ¿no? Que a veces, sobre todo porque
puede que pensemos y que tengamos argumentos para de poder decir que alguien está equivocadísimo en lo que está diciendo, pero es muy difícil que en medio incluso de lo más equivocado que podamos estar escuchando no haya un poco de verdad. Entonces, intentar encontrar ese poco de verdad que puede tener que ver con alguien que está dolido, con alguien que está pasando una situación muy dolorosa en su familia, en su trabajo, porque no lo tiene, porque ahí encontramos la razón que justifica ese ataque quizá muy airado, ¿no? Pero eso solo se logra con esa humildad de decir, es que explícame qué te pasa, ¿no? O sea, ¿por qué estás así, ¿no? Y creo que eso nos abre a un escenario mucho más humano, ¿no? Mucho más, ¿no? Y menos, cuando me refería antes a esa cuestión del activismo que también se da por la parte de la política, o sea, de alguien que tiene objetivos, o sea, objetivos que quiere cumplir, ¿no? En esa presencia en las redes sociales, es precisamente que el objetivo es entenderse con el otro, ¿no? O sea, espera, que estamos juntos en una tarea común, tenemos que sobrevivir a esta situación, tenemos que ser capaces de construir una sociedad, un mundo, ¿no? ¿No? Y los dos, cada uno desde una perspectiva, queremos lo mejor, por caminos que difieren, pero el objetivo probablemente no, ese bien no nos separa tanto, ¿no? Creo que conversación es el término clave de esta charla, igual que la pasada, que fue de conversación, esta vez a través de redes sociales, y lo que tuvimos fue una conversación de un tema que da para mucho más de una hora, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que quiero dar gracias a Charo desde España, a Eduardo desde Chile, por estar presentes acá en la tercera charla, y los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, que es la última del ciclo. Y también le damos gracias a la gente que estuvo a través de Facebook comentando y haciendo sus preguntas por el invitado. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Chao, Charo. Chao, Cristian. Muchas gracias a ti. Chao, chao.